Bienvenidos a IDG-TV y Computer World University. Hoy tengo el placer de estar con José Iglesias. Él es el director de los Startup Programs de Techstars. José, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenía ganas de hacer esta entrevista. Bueno, primero cuéntanos un poco qué es Techstars y cuéntanos la división que tú gestionas. La forma en la que hablamos de Techstars y contamos que es Techstars es un ecosistema global que ayuda a los emprendedores, estén donde estén, a crear sus productos y lanzarlos al mercado. Eso suena muy poético. Techstars empezó como fue el primer programa de aceleración tal y como conocemos hoy en día, y de ahí fue creciendo y un poco creando programas para todo el espectro, digamos, de un emprendedor desde que empieza. Desde la fase de inspiración, desde que aún no sabe ni qué es una startup probablemente, hasta IPO. Es decir, tenemos Startup Programs, que ya enlazo con la segunda pregunta, sí, que es un poco más early stage, más esa fase de inspiración, de aprender. El programa más conocido que tenemos ahí es Startup Weekend, donde te conocí en Valencia. Así es. Después tenemos aceleradoras por todo el mundo, algunas son verticales junto con grandes empresas y otras son horizontales. Y después tenemos un fondo, ya más para series A, series B. Entonces, la forma en la que hablar de Techstars es esa idea de un ecosistema internacional, una red de contactos para ayudar a los emprendedores. Muy bien. Y hoy queremos hablar de innovación y nos interesa la innovación en la empresa además, porque no solamente ese sentimiento de que tienes que estar fuera de la empresa o que tienes que tener esa idea que es toda tuya y tienes que emprender tú solo, sino que yo creo que dentro de la compañía también se puede emprender. ¿Es eso posible? Completamente de acuerdo. Y nosotros, como te comentaba, llevamos varios años trabajando con multinacionales, ¿sí? Empresas del tipo pues, Disney, Qualcomm, Barclays, es decir, empresas muy grandes que a veces cuesta imaginarlos trabajando como una startup o intentando reproducir esa mentalidad por lo menos, pero es un poco en lo que nos ayudamos. Tenemos varias formas de hacerlo, tenemos el formato, por ejemplo, el formato Startup Weekend, el formato de 3 días, digamos, de juntar a gente y hacer un brainstorming de ideas y crear prototipos. Lo hemos hecho con varias empresas y funciona muy bien. Hemos visto incluso equipos dentro de las empresas que participan y una vez salen del fin de semana, o de los 3 días, porque a veces no es un fin de semana, sí, realmente la empresa les da permiso, por así decirlo, para continuar, les da un poquito de presupuesto y continúan testeando esa aplicación o ese producto dentro de la empresa. Y por otro lado tenemos las aceleradoras, que eso pues trabajamos con Barclays, todas las aceleradoras fintech que tenemos en varios puntos del mundo son Barclays. Entonces, el trabajo que hacemos ahí es buena parte de ello. Mucha gente piensa que es pues descubrir nuevos productos, que también, evidentemente, y un poco ayudar a hacer ese outsourcing para la empresa, pero hay mucha parte cultural también, de intentar permear a la gran compañía con la cultura de las startups. ¿Y es fácil eso? No. No. No es fácil, pero por ejemplo, una forma en la que lo hacemos es te pongo un ejemplo. Cada aceleradora Techstars tiene 100 mentores. Sí. En las aceleradoras que son verticales, que son con un partner, 50 de esos mentores son empleados de la empresa. Entonces, eso ya per se genera un poco las ganas, y lo vemos mucho de empleados que quieren ir a la aceleradora todo el día en vez de ir a la oficina central de la empresa. Motiva más, ¿no? Claro. Y otra cosa que hacemos es implicar a las Cs. O sea, tiene que venir desde el CEO y todas las Cs tienen que ser mentores de la aceleradora, tienen que pasar por allí y tienen que echar una mano. Sí. Y yo creo que es muy importante eso. Eso me he imaginado, cuando has dicho cultura, pues claro. se espera que la cultura fluya, ¿no?, desde arriba hacia abajo. Y si alguien te pidiera hacer un retrato robot, por ejemplo, de una empresa que es innovadora y de una que no está innovando, ¿cómo las describirías? Creo que una pata muy importante, y también trabajamos mucho con nuestros partners en eso, es una mentalidad que es un poco el lema de Techstars, que es Give First, es decir, primero da algo, ayuda a la comunidad y ya recibirás a cambio. Y trabajamos mucho con las empresas en ese aspecto, y también les sorprende al principio que siempre les decimos, oye, si quieres trabajar con nosotros, si quieres que las startups quieran trabajar contigo, primero es Give First. Entonces, es un proceso un poco lento a veces, pero funciona muy bien. Cuando
Al final vivimos en un mundo hoy en día que todo está conectado y más este sector. Así es. Entonces, si una empresa española apoya a la comunidad sin ningún tipo de interés sombrío, que a veces los hay, eso al final se acaba sabiendo un poco. Nos conocemos entre todos en Europa y en el mundo, entonces se acaba sabiendo. Y que las startups vean a las empresas como, vale, está apoyándonos de alguna manera, es clave. Hoy es difícil, ¿no? Ocultarse, por ejemplo. Claro. Eso que decías, estamos todos conectados y todos nos Y es muy fácil vemos. que si una empresa comete un error, digamos, ético, por así decirlo, sí. Es decir, quiere aprovecharse de la comunidad de alguna forma o de una startup en concreto, eso también se sabe todavía más rápido, lo típico, ¿no? Que los clientes insatisfechos se quejan más. Efectivamente, y con más fuerza, de hecho. Bueno, y para terminar, en nuestra audiencia tenemos muchas compañías, muchas empresas, nos suelen ver muchos CEOs, muchos con la C, como tú decías. ¿Qué consejos, 3 consejos que le daríamos para revolucionar esa parte de innovación, traer esa cultura de innovación a su organización? ¿Qué 3 consejos le darías? Pues un poco resumiendo lo que estamos hablando antes. Primero diría que tiene que venir del CEO y de las Cs, esa idea, ¿no? De trabajar con startups, de intentar fallar rápido, lo que siempre se dice, y probar cosas nuevas. Enlazada con esa es impregnar a la compañía de esa sensación de tengo permiso para aportar ideas, tengo permiso para probarlas, tengo permiso para fallar y probar otra vez de nuevo. Y la última es lo que decía antes, de Give First, de esta noción de colabora con tu ecosistema local. Si quieres empezar, puedes empezar en pequeñito, patrocina un evento, vete a un evento y conoce a la gente que está implicada en el ecosistema y conviértete en un player sin esperar nada a cambio, porque llegarán esas cosas algún día. Efectivamente. Además, la sensación de dar siempre es muy positiva, ¿no? Eso ayuda además a la organización. Y ya solo a nivel cultural. Innove, o sea, al final y ya solo a nivel cultural, para alguien de una empresa gigantesca ir a un evento y ver a esa gente tan apasionada y trabajando en estos proyectos, yo creo que ya a ese nivel ya ayuda. Muy bien, pues José, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias también por traer un poco de esa cultura, ¿sí? Esperamos que os haya gustado y que también lleves esos 3 primeros consejos a la organización. Gracias. Gracias.